En otras palabras, la diversidad de las personas es lo que también favorece la innovación, y si vosotros miráis cuáles son los países en estos momentos más innovadores, pues vais a ver que son los países que también son más diversos. Si os vais a Singapur, si vais a ciertas partes de Estados Unidos, donde hay más diversidad de personas, hay más innovación. Y lo mismo que ocurre a nivel país, ocurre también en las empresas. Por lo tanto, no tengáis miedo de traer gente con sensibilidades, con experiencias distintas, porque esto os va a enriquecer, sin ninguna duda. No tengo ni la más pequeña duda de eso. Y de hecho, lo creemos tanto en la empresa que tenemos a nivel mundial un Chief Diversity Officer. ¿Sí? Tenemos un jefe tecnológico, ¿sí? Tenemos un jefe de finanzas, tenemos una persona encargada de buscar la diversidad en la empresa. ¿Sí? Y su única obligación, es una señora americana, su única obligación es buscar esta diversidad. Y no estoy hablando de hombres y mujeres, que aquí en nuestro país cuando hablamos de diversidad pensamos, ajá, una cuota para señoras. No es este el caso. Estamos hablando de diversidad en el sentido más amplio, que es el que enriquece de verdad. ¿Sí? Gente de culturas distintas, que haya tenido experiencias distintas, mezclar en un mismo equipo de trabajo un ingeniero con un antropólogo, con un físico, etcétera, etcétera. Eso aporta una enorme riqueza y no... Claro, las empresas grandes lo tenemos más fácil, os lo tengo que reconocer, pero las empresas medianas y pequeñas también pueden hacer un paso en esta dirección. Bien, más puntos. Vosotros aquí en Cornellá también estáis haciendo cosas, y también nosotros estamos desde Siemens haciendo cosas aquí en Cornellá. Y, por ejemplo, desde aquí, nuestra fábrica, que acaba de cumplir 100 años en Cornellá, estamos exportando el 70% de toda la producción que hacemos. Nuestra gente en Cornellá está en contacto con todos los colegas de otros países, etcétera, etcétera. Eso enriquece, trae nuevas experiencias, etcétera, y esto se puede hacer en Cornellá, en cualquier población de España, se puede hacer también en cualquier empresa. Otro tema que a veces uno se olvida porque lo considera que no es tan relevante, pero que es un factor de competitividad fundamental, es lo que yo llamaría sofisticación. ¿Sí? El futuro pasa por convertirse en sociedades de conocimiento, en buscar economías orientadas a diseñar y producir bienes y servicios de un alto valor añadido. Y España... supongo que los que estamos aquí, nadie quiere ver a una España o una Cataluña convertida en un país barato, solo de servicios o solo como destino turístico, aunque todo eso es importante también y lo queremos mantener porque también es riqueza. Pero creo que hay que hacer una apuesta clara también por la innovación, por la calidad y por esas otras cosas que os estaba mencionando antes. No hay otro camino. ¿Sí? Y el hacer muchas cosas y no hacerlas demasiado bien, o aún haciendo así, el no tener masa crítica, se convierte en un impedimento. Y dejadme que coja como referencia otra vez nuestra fábrica aquí de Cornellá. En los últimos 100 años, nuestra fábrica ha hecho de todo. ¿Sí? Enchufes, interruptores, planchas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Depende de las necesidades. Y no teníamos masa crítica, pero era algo que estábamos haciendo también para salir adelante y para subsistir. Hasta que hace unos años, viendo cómo nos teníamos que organizar para tener la posición en el mundo que queremos tener, dijimos, esta fábrica se va a especializar en tracción de ferrocarril. Y esto es lo que hemos hecho. Y ahora estamos orgullosos de decir que exportamos el 70%, que tenemos trenes circulando en China, circulando en India, en Rusia, en Alemania, etcétera, con tracción que está fabricada aquí a un tiro de piedra de donde estamos ahora, en Cornellá, y que además es reconocida por su fiabilidad, por su tecnología, por la confianza que genera. Bien, esto es un tema importante. Os decía, y me he salido un momento de mi línea, el tema de la sofisticación. Eso es fundamental. Por ejemplo, utilización de Internet, tanto en forma privada como en trabajo.
En el 2004, solo 1 de cada 20 españoles, 1 de cada 20 confiaba en Internet para hacer, por ejemplo, sus compras. En el 2009 ya estamos en 1,6, un 16%. Por lo tanto, hemos mejorado y podemos decir, vamos bien. Pero si miro las estadísticas europeas, ya están en un 28%. Por lo tanto, van más rápidos que nosotros. Esto me lleva a una reflexión. Está muy bien que nos miremos a nosotros. Antes decías tú, nos miramos mucho el ombligo. Mirémonos a nosotros y decimos, hombre, si ya hemos mejorado, vamos bien. Sí, pero hay que mirar qué hacen los demás, qué hacen los demás países, porque al final estamos todos inmersos en una competencia mundial, ¿sí? Hablábamos antes de que vendrán los chinos, si no están ya aquí en según qué áreas de negocios, y en otros vendrán pronto. Por lo tanto, hay que mirar también lo que hacen los demás. Si nosotros avanzamos a 10 kilómetros por hora y estamos muy satisfechos, pero los demás resulta que avanzan a 15 o a 20, entonces tenemos un problema. No sé si habéis coincidido conmigo en que estos son factores de competitividad. No tengo ninguna duda que coincidiréis todos conmigo que la innovación es fundamental para la competitividad. Los 27 países de la Comunidad Europea invierten hoy en día un 1,9% del I+D, del Producto Interior Bruto en I+D. En España, un 1,35%. En Cataluña estamos mejor que la media española, estamos en 1,68. Pero todos incumplimos sistemáticamente lo que nosotros mismos declaramos como objetivo en Lisboa, en el Tratado de Lisboa, en la que como europeos nos comprometimos a alcanzar el 3%. ¿Sí? El tiempo ha pasado, ¿hemos mejorado otra vez? Sí, hemos mejorado suficiente, no. Y lo que a mí me llama más la atención es que nos hemos fijado un objetivo, nos hemos hecho todos una foto en Lisboa, todos los jefes de Estado de la Comunidad Europea, nos hemos prometido a nosotros mismos y a nuestros ciudadanos de que íbamos a alcanzar un 3, no lo hemos hecho, estamos lejos de ello y no ha pasado nada. ¿Sí? Y claro, eso no es lo mejor. O sea, estas cosas deberían tener consecuencias. Otra cosa es si nos pusimos un objetivo demasiado ambicioso o no. Pero una vez coincidimos, y todos los expertos coincidieron en aquello, que este era el objetivo de la Comunidad Europea, entonces debemos, de verdad, hacer todos los esfuerzos para alcanzarlo. Y si no, de alguna forma, debemos hacer un mea culpa claro y público. Fijaros, Estados Unidos, cuando nosotros en Lisboa nos prometíamos un 3, Estados Unidos ya estaba invirtiendo un 2,7. A mediados de los 90, China ya había multiplicado su gasto o inversión, mejor dicho, en I+D+I en 5 veces. Y China quiere alcanzar ahora el 2,5% en el año 2020. Estoy hablando de un 2,5% de un Producto Interior Bruto que está creciendo tremendamente. Bien, todo eso tiene sin ninguna duda efectos negativos. Si miramos nuestras patentes, nos estamos quedando claramente atrás de Estados Unidos, de Japón e incluso de China. Estoy hablando de solicitud de patentes. El año pasado hubo una reunión del ERAP, European Research Area Board, que prepara la documentación para la Unión Europea, y tuve la suerte de poder participar en ello. Y todos los expertos que estaban allí coincidían en que en Europa podemos ser los mejores. Y había un catálogo de medidas que discutimos y que se pasaron luego a la Comisión, como que necesitamos urgentemente un sistema único de patentes en Europa, ¿sí? Que tenemos que implementar un sistema de compras públicas basado en nuevas tecnologías y en tecnologías desarrolladas en la Comisión Europea, en Europa, que deberíamos concentrar la I+D en unos cuantos temas relevantes y ahí ser el número 1 mundial, en lugar de tocar 200.000 teclas y tocarlas todas más o menos mal, que tendríamos que crear en Europa unas ciertas regiones o ciudades de innovación, un montón, concentrar todos los fondos públicos en una serie de pocos programas, pero que estos avancen tremendamente y nos hagan número 1,
que teníamos que ser más atrevidos, que debíamos crear venture capital para Europa en I+D y muchas otras cosas. Las recetas las tenemos. Lo que pasa es que tampoco ha pasado nada, todavía no. Yo no pierdo la esperanza y creo que no la debamos perder porque tenemos lo que necesitamos para hacerlo. Lo que nos falta es el dar este primer paso y convertir estas ideas en realidades. Y para eso creo que se necesita una voluntad política férrea, sin ninguna duda, que tengamos las ideas claras, que tiremos adelante los proyectos, pero necesitamos también una sociedad civil, y aquí la mayor parte de nosotros somos sociedad civil, que sea también el motor de este cambio, que tenga las ideas claras, que sepa dónde queremos ir y que no nos rajemos por el camino, sino que tiremos hasta el final. Y además, nuestro país, Cataluña, está en una posición privilegiada de cara al futuro y no me cabe ninguna duda. Tenemos las oportunidades por delante, yo diría, vamos a aprovecharlas. Aquí, en el Baix Llobregat, en Cornellà, tenéis muy buenas iniciativas. Antes comentábamos el City Lab, ¿sí? Que ejerce de vivero de empresas innovadoras en el sector de las tecnologías de la innovación. El InnoVaix es una iniciativa excelente, ¿sí? Que no podemos más que aplaudir y apoyar. Estas iniciativas así público-privadas son sin ninguna duda un modelo a seguir en el futuro y yo quisiera animaros a crear todavía más. El camino por recorrer, como veíamos, es largo. ¿Sí? Cuantas más iniciativas de estas tengamos, cuantos más de nosotros las apoyemos, etcétera, mejor nos va a ir también como país. El otro día oí algo que me entristeció. No sé si conocéis a Ignacio Ciriac. Él es posiblemente uno de los mejores físicos que tenemos en el país, un chico muy joven, muy modesto, pero con un enorme talento. Y realmente está siempre en las quinielas para candidato al Nobel y como es tan joven, yo estoy seguro que lo va a alcanzar. Él nació en Manresa, y él está trabajando en estos momentos en el Max Planck Instituto de Investigación en Alemania. Y decía, es que me es imposible hacer este trabajo en España. ¿Sí? No voy a poder volver a mi país, al menos de momento, porque las condiciones que tengo aquí para trabajar en lo que estoy trabajando no las puedo conseguir en mi país. Me encantaría volver a vivir en Manresa o en Barcelona o en la costa, pero no tendría estas condiciones. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de tener el talento fuera cuando lo podríamos tener en casa y cuando él estaría más que contento de volver a casa. Bien, has dicho en la presentación, me has nombrado algunas frases que dije sobre la gestión de personas y dejadme tal vez que termine con eso. Yo creo que las personas hemos sido claves siempre, pero si cabe, hoy y mañana lo vamos a hacer todavía más. Y por lo tanto, el que podamos, y gestionar tampoco me gusta la palabra, el que podamos tratar a las personas de la forma adecuada va a ser fundamental también para el éxito que tengamos en las empresas, pequeñas, medianas, grandes, en la política, en donde vayamos. Tenemos que, sin ninguna duda, ilusionar a las personas. Y después de ilusionarlas, las tenemos que comprometer con un proyecto común. Y las personas, lo citabais antes, necesitamos disfrutar con lo que hacemos. Si no disfrutas, no vas a hacer un buen trabajo. Y si yo pienso si en algo he hecho bien, ha sido siempre una tarea en la que yo he disfrutado. Empieza entre los deportes, he intentado practicar varios, donde no lo hacía bien, no disfrutaba. Y lo mismo me pasa en la vida profesional. Por lo tanto, eso es importante. Y acordaros que aquí tenemos un ex entrenador de fútbol, Cruyff, que también se lo decía a sus jugadores en su momento, decía, disfrutad en el campo, y tenía toda la razón del mundo. Solo el jugador que de verdad le pone pasión, está comprometido y disfruta, aquel es el que al final acaba contribuyendo a que el club también disfrute y nosotros como aficionados también por los trofeos que nos traen y las buenas tardes de fútbol que nos da. Os he mencionado